Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Está conmigo aquí en el estudio el doctor Arturo Flores. Él es traumatólogo y ortopedista y viene a hablarnos, adivine de qué. A lo mejor hasta lo ha sentido. ¿Algún dolor en la rodilla? ¿Algún problema con la cadera? Pues justamente de esto vamos a hablar aquí en 30 minutos. Comenzamos. Cuéntame, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muchas gracias y al contrario, agradezco yo la invitación. Y sí, definitivamente este es un tema súper interesante y aparte de interesante, yo creo que a todo al mundo le va a gustar porque esta enfermedad se cataloga como una enfermedad del siglo XXI. Sí. Antes las personas tenían esta enfermedad, pero no llegaban a manifestarla tanto porque no llegaban a una edad tan avanzada. Los mexicanos hace 50 años fallecían de 40, 50 años y era lo común, lo normal. Ahora la expectativa de vida del mexicano ha rebasado los 75, 80 y a veces hasta un poco más. Esto da margen a que el proceso degenerativo de la rodilla y de la cabeza del fémur, ese roce entre estos dos huesos, genera que el cartílago articular empiece a sufrir y empiece a dañarse. No es una enfermedad propia de los ancianos, sin embargo, una persona que lleva usando su rodilla 70 años, es más fácil que padezca de la enfermedad porque lleva usando su rodilla tanto tiempo. Claro. Pero alguien que sufre una lesión en el deporte o una fractura, su cartílago queda tocado, lastimado, y con el uso se empieza a desgastar. Y esto puede suceder en cualquier persona que realice halterofilia, por ejemplo, ¿Sí? Albañiles, cargadores. Yo estoy sentado todo el tiempo en mi consultorio o en el hospital, mi rodilla va a aguantar más que la de una persona que se dedica a cargar, porque él es el que va a sufrir más daño. Y de igual manera sucede con las personas que son obesas, sobre todo mujeres con los embarazos. La carga de peso de la rodilla se hace exponencial con el sobrepeso y entonces el cartílago empieza a sufrir. O sea, la obesidad es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo para padecer esta enfermedad. Arturo, el otro día estaba escuchando una entrevista y se hablaba de que el ser humano, en su origen, no está diseñado para hacer ejercicio. ¿Es una realidad? El ser humano, cuando recién hace su primera aparición en la Tierra, era un animal que andaba en 4 patas. De esta manera, bueno, pues todas las articulaciones, tanto del hombro, cadera, rodilla, etcétera, cargaban un peso uniforme. Ajá. En el momento en que el ser humano se levanta, Se incorpora, empieza a caminar erguido, pues la columna empieza a cargar mucho peso, o sea, la parte baja de la columna lumbar. De igual forma, las cabezas de fémur soportan demasiada carga y las rodillas, por ende, también soportan mucho peso. Los tobillos tienen una particularidad que las hace muy especiales, es una articulación muy perfecta que sufre menos de este tipo de desgastes. Los que más sufren son cadera y rodilla, pero en cambio en la rodilla, los cambios del eje mecánico, que es uno de los factores, el segundo factor podría decirse, alguien que tiene las piernas, y los han visto, voy a tratar de ser explícito para que me entienda todo el público, claro. que tienen las piernas arqueadas. Que uno llama cascorba. Cascorbo, precisamente. Ajá. El otro es el que tiene las rodillas juntas y pies separados, sí, que la gente le llama patuleco. Rodillas juntas, pies separados es uno, y el charrito cascorbo es el otro. Estos cambios del eje mecánico de la articulación hacen que cargue más peso un lado de la rodilla que otro y van provocando un desgaste. Voy a poner un ejemplo burdo, pero para que sea entendible. Cuando una llanta de un carro no está bien alineada, se empieza a gastar más de un lado que de otro. Claro. Si yo tengo mis piernas arqueadas, el sobrepeso en la parte interna o medial de la rodilla genera una sobrecarga que hace que el cartílago empiece a sufrir y se empieza a deteriorar y se pierde. ¿Qué
¿Qué hacer entonces, por ejemplo, en el caso de estas personas de las que hablas, de las personas cascorvas o de las personas que tienen la conformación de la rodilla diferente, para solucionar el problema? Digo, es que Claro. solamente que sea de niño. De niño. Hay que prevenir desde niños. Cuando el niño empieza a caminar, 2, 3 años, sufren deformidades que se les llaman deformidades del desarrollo. Los niños empiezan a crecer y con el peso que tienen se hacen cascorvitos. Solitos, con el paso de los años se empiezan a enderezar, pero algunos no. Ese que queda cascorvo, tenemos que prestarle atención para empezar a enderezarlo. O lo contrario, el que está patuleco, con rodillas juntas, pies separados, tratar de ir enderezándolo con aparatos ortopédicos. Y se logra. Ya en la edad adulta, cuando ya el paciente ya está estructurado el hueso y detectamos la enfermedad a tiempo, se pueden hacer cirugías correctivas. Cortar el hueso para poderlo enderezar. Cortar la tibia, se endereza. Pero cuando ya la enfermedad está demasiado avanzada, bueno, pues es a base de medicamentos, a base de sustancias que se introducen adentro de la rodilla, que ninguna va a ser curativa. Desafortunadamente, por eso menciono que esta enfermedad nos va a alcanzar, es la enfermedad del siglo XX, todos la vamos a tener. Excepciones, hay excepciones, pero la mayoría de las personas lo vamos a padecer. Muy bien. Hay personas que se quejan de dolor de rodilla, pero no todas tienen el mismo origen. O sea, no todos es esta... ¿Qué? Gonartrosis sí. Y la coxartrosis. O sea, esta es la de la columna. No, la gonartrosis es de la rodilla. Ok. Y la coxartrosis es de la cabeza del fémur, que todo el mundo conoce. Cuando hablamos de cadera, pensamos inmediatamente cadera como columna, pero realmente la cadera es la articulación entre la cabeza del fémur con el resto del cuerpo, en la pelvis, exactamente. Y la gonartrosis, específicamente estamos hablando de la rodilla y hablamos del deterioro del cartílago articular. Y en la cabeza del fémur, misma situación. Es simplemente que se va degenerando el cartílago. ¿Cuáles son las principales causas? Ya dijiste que es degenerativa, pero cargar. Correr. Los excesos, todos los excesos son malos. Alguien que se pone a cargar desde muy pequeño, a hacer pesas, o gimnasio demasiado fuerte, pues va a sufrir de un deterioro. Pero también el cartílago necesita de cierto tipo de ejercicio para nutrirse. El cartílago articular es avascular, no tiene sangre, y la forma de nutrirse es a través del líquido sinovial dentro de la rodilla. Cuando dicen tu líquido se regó, ese líquido sinovial penetra al cartílago a través de aumentos de presión dentro de la articulación y eso lo nutre. Cuando nosotros cometemos el exceso, además de producir un proceso inflamatorio del cartílago, de toda la membrana sinovial, empieza el proceso degenerativo. Tan malo es no hacer ejercicio como hacer en exceso. Mucho. Sí. El sobrepeso es un factor. Los futbolistas, mientras no se lesionan un menisco, el ligamento cruzado, el ligamento colateral, pues pueden tener una rodilla normal. Hay personas de 80 años de edad que no tienen ningún problema, no hay desgaste. Y conocemos personas de 20, 30, 40 años que ya tienen el desgaste. Influyen factores como estos, los excesos, el sobrepeso, enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, que es otra enfermedad aparte, pero que a final de cuentas va a producir también va a producir desgaste por un mecanismo diferente. Factores mecánicos, traumatismos, todo eso va a condicionar deterioro de nuestro cartílago. Ok, no nos atendieron cuando éramos niños, soy cascorva de nacimiento y mi rodilla está mal. O bien corrí de más en mi ejercicio cotidiano y tengo ya el problema del desgaste en la articulación. Ya de plano no va a haber nada que hacer. Es inexorable el hecho de que vamos a llegar a un desgaste. O sea, que el paciente que ya tiene la enfermedad, que ya empezó porque tiene la desviación, porque tuvo sobrepeso, que ya empezó con la enfermedad, solo podemos hacer tratamientos
inicialmente tenemos la obligación de hacer tratamientos médicos y tratamientos de higiene. Tratamientos médicos para contrarrestar el proceso inflamatorio y que de esta manera el paciente tenga menos dolor, que no se sienta tan mal. Además, cuando nosotros damos un antiinflamatorio, detenemos un poquito el avance de la enfermedad, o sea, sí sirve. O sea, aparte de que es analgésico, va a antiinflamatorio, frena. Ok. Han salido en el mercado productos que son productos maravilla, que hay que tener precaución. Hay que El tener colágeno precaución. hidrolizado, por ejemplo. Glucosamina, diazareína, el piascledina, esos medicamentos que tratan de detener la enfermedad. El nivel de evidencia, ahora la medicina toda se basa en medicina en evidencia, desde el 1 hasta el 6, y marcando que la mejor evidencia es esta, la 1, quiere decir que sí funciona y funciona muy bien porque está demostrado con estudios médicos. Y la evidencia 6, que es la que dice, bueno, pues esa es la experiencia que tiene el doctor Flores y él dice que sí sirve. Esa, bueno, pues no sabemos si sirva o no. Para hablar un poquito más claro, glucosamina, colágeno, introducción de ozono dentro de la rodilla, introducción del plasma dentro de la rodilla, lubricantes dentro de la rodilla, tienen niveles de evidencia intermedios. O sea, por el 3, 4. Sí, y no está plenamente probado. No tenemos todos los estudios en la mano para decir sí sirve. Sin embargo, los ocupamos y el paciente manifiesta que ha mejorado. ¿Como un placebo? Me mejoré. Puede ser efecto placebo y sí hay una pequeña... Se va más lento. Se va más lenta la enfermedad y entonces eso hace que me sienta mejor y pues obviamente funciona a medias. Hay que indicarle también, si es un obeso, que baje de peso. El solo hecho de bajar de peso detiene la enfermedad en un porcentaje muy alto. El paciente se siente muy bien. Bajar 8 kilos de estar con un sobrepeso de 20 y baja 8, se siente súper bien. Oye, pues estás quitando un niño como de 6 o 7 años de encima, Exactamente, ¿no? exactamente. Cada vez que nosotros subimos un escalón, se calcula que el porcentaje de peso aumenta. Es decir, yo peso 60 y subir un escalón va a hacer que mi porcentaje de peso sea mayor al hacer el esfuerzo de impulsarme. Bueno, pues si le quito 8 kilos estoy disminuyendo esa carga de peso. Y así nos vamos desde medidas higiénicas, las infiltraciones que ayudan, detienen la enfermedad. Hay quienes ocupan cortisona, esteroides dentro de la rodilla. No es recomendable usarlo como rutina, ni tampoco usarlo repetidamente. La cortisona va a tener un efecto contrario. Al cabo de un tiempo, después de utilizarla repetidamente, va a tener el efecto que lastima más el cartílago. Y entonces es contraproducente. Sí me siento muy bien, 3 meses, 4 meses, pero después empiezo a tener mayor desgaste. Se acelera el desgaste. Entonces, muy bien, hay que tener cuidado con eso. Una aplicación o 2, una por año, digo, para el paciente que ya está muy deteriorado. Muy bien. Y lo último que se puede hacer son artroscopías, que son microcirugías, donde hacemos limpieza, quitamos el cartílago que está lastimado, tampoco cura, pero hace que me sienta mejor por una corta temporada. O sea, ya es una intervención quirúrgica mínima o pequeña, pero finalmente no va a curar. No va a curar. Va a ser como paliativa. Solo paliativa, por un corto tiempo. Casos extraordinarios que duran 10 años sin sentir molestia y casos que a los 3, 4 meses de operado de artroscopía, ya me duele otra vez, doctor. Me siento igual. Y entonces, si el daño es muy grande, el cartílago podríamos catalogarlo enfermedad grado 1, que es leve, 2, 3 y hasta el 4, que ya es muy grave. En esos casos, cuando ya la enfermedad es demasiado grave, está indicada la artroplastía. Artroplastía significa quitar parte del hueso que está enfermo y colocar aditamentos de metal y plástico dentro de la articulación. Una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, quita muy bien el dolor, tienen un índice de éxito de un 90-92% contra un índice de fracaso del 3%.
y un índice intermedio de otro 3 o 4%. A ver si voy entendiendo. El problema es que se acaba el cartílago, y entonces pega hueso con hueso. ¿Ese es el dolor? Ese es el dolor. Empieza a pegar hueso con hueso, se producen sustancias pequeñas, micropartículas de hueso, que el cuerpo es muy sabio. Está expulsando partículas. Exacto, es muy sabio el cuerpo, trata la membrana sinovial de comérselo para que no esté ahí, pero produce un proceso inflamatorio que duele. Ok. Ahora, hay diferentes dolores de rodilla, entiendo yo, porque están los meniscos y otros huesos. ¿Cómo saber que, o cómo intuir que lo que yo tengo es este proceso de desgaste? Sí. ¿Hay manera? Sí, hay formas, hay muchas formas. Número uno, y es la que manda, es la clínica. La clínica es la forma en que yo abordo a mi paciente y le pregunto, oiga, ¿usted ha sido toda la vida ha tenido sobrepeso durante toda su vida? Sí. ¿A qué se ha dedicado? No, pues he cargado toda la vida, o soy albañil, o bueno, yo trabajo en un quinto piso y llevo 20 años trabajando en quinto piso y no hay elevador, tengo que subir y bajar las escaleras. Son factores que me van orientando para pensar en que ya hay un desgaste, además del dolor. Si además de eso, al momento de revisarlo, checo que tiene las piernas arqueadas, entonces pues va a ser más evidente. Ajá. Y de ahí procedo a tocarlo, realizo cierto tipo de movimientos y durante esos movimientos el paciente me manifiesta dolor. Sí, me duele y siento que en mi mano crepita. Crepitar es que truene, como si estuviera yo raspando una piedra con otra, y eso me está hablando de que hay un proceso de tipo degenerativo. Ok. Hace algún tiempo dolía la rodilla y todo el mundo decía, es el menisco. Todo el mundo decía, es tu menisco. No, el menisco, por ende, se va a lastimar porque si el cartílago está destruyéndose, va a empezar a chocar hueso con hueso, pero el menisco hay que recordar que está intermedio entre estos dos huesos. Y si estos dos huesos ya empiezan a hacer demasiada presión, el menisco también se empieza a destruir. O sea, la presión de los dos huesos va como a ir pulverizando de alguna manera el menisco. Así es, como pongo el ejemplo a mis pacientes para que lo entiendan de alguna forma. Alguien que camina con el pantalón de mezclilla, pero que le arrastra, cómo se va luyendo, cómo se va deshilachando. Eso es lo mismo que le empieza a suceder al menisco. Y el cartílago se fibrila, se rompe, se cuartea como un vidrio esmerilado. Y después empieza un proceso de mayor desgaste en donde el cartílago, que normalmente debe medir entre 4 y 6 milímetros de grosor, pues ya no mide 4, ya mide 2. Y después de ese 2 ya mide 1. Y después de ese 1 ya choca hueso con hueso. Y el dolor es horrible. Empieza a doler más. Pues está tremendo el panorama, ¿no? Es una enfermedad que da miedo, que da susto. Sin embargo, no es una enfermedad grave. Nadie se queda inválido por esto. Ni se muere. Ni se muere, solo es dolor. Pero la invalidez la adquiere uno mismo porque como me duele, ya no me quiero parar. ¿Qué se hace? Analgésico, antiinflamatorio. Y mucha gente tiene miedo de operarse. Tiene miedo de operarse porque, ¿y si quedo mal? Bueno, pues todavía si queda mal, hay algunas alternativas que se pueden hacer. ¿Qué es quedar mal? ¿Que te quede fija la rodilla? Desafortunadamente, esto es estadística, ¿no? Ajá. Yo opero un paciente de prótesis de rodilla y a nivel mundial dice que de cada 100, 4 o 5 pacientes no van a evolucionar bien porque se infectó, porque la prótesis se aflojó, porque rechazó el material que le pusimos, porque se luxa, la prótesis está inestable y le empieza a doler. Y entonces lo que tenemos que hacer ahí es, pues obviamente, atacar el problema. Si se infectó, tendré que quitar la prótesis, dar una serie de antibióticos, poner unos aparatos que se llaman espaciadores y cuando logré controlar la infección, intentar poner una nueva. De nuevo. Si no lo logro, pues entonces lo que tengo que hacer es el fémur, que es el hueso de arriba, y la tibia, que es el hueso de abajo, unir uno con otro y el paciente vuelve a caminar. Ya no va a poder doblar su rodilla. O sea, va a quedar rígida. Va a quedar rígida. Pero finalmente esto no lleva a la invalidez. No lleva a la invalidez. Tengo muchos pacientes que han tenido el fracaso y que hemos tenido que hacer la artrodesis y que funcionan, caminan, hacen una vida normal, entre comillas, ¿no? Que porque se aflojó, que porque
el plástico que tenían se gastó o no funcionó, pues tenemos que reoperar, ¿no? Y eso es a nivel mundial. Ok. Es porcentaje muy bajo. A ver, ahora háblame de la cabeza del fémur, que también he escuchado mucha gente que tiene Sí. problemas con ella. Si es una situación igual, es un desgaste, ahí influyen factores semejantes, muy, muy parecidos, sobrepeso, sobrecarga, golpes, traumatismos, pero hay algunas enfermedades en la infancia, como es la luxación congénita de cadera, de no ser atendida correctamente, queda un acetábulo displásico. No, el acetábulo debe ser redondo, traía algunas imágenes por ahí, en donde debe ser redondo, con una cabeza esférica, y aquí embona, y ese embone es perfecto. Ok. Cuando esto está inestable, o sea, no embona perfecto, pues obviamente que va a haber un deterioro en la forma de embonar y se va a empezar a gastar el cartílago. Esto ocurre en pequeños. El tratamiento es igual, usar bastones para quitar peso, medicamentos, hielo cuando es la rodilla, algunas veces en la cadera colocamos frío, fisioterapia, rehabilitación para disminuir el dolor. Nuevamente caemos a infiltraciones, microcirugías también artroscópicas en cadera. Son articulaciones que el manejo va a ser prácticamente igual, 2 articulaciones de carga, 2 articulaciones que sufren el desgaste. Lo que me queda clarísimo es como tendría que ser la medicina, preventiva primero. Preventiva es lo mejor. Lo mejor que hay es desde ahora en la gente que quiere realizar deporte, van a un gimnasio, algunos, no digo todos, algunos son muy buenos, muy profesionales, pero ya desde 13, 14 años los ponen a cargar mucho peso. Hay gente que quiere hacer, no, yo quiero estar muy fuerte, entonces empiezan a hacer mucha sentadilla con peso, desplantes, press de pierna, y bueno, está bien siempre y cuando no caigan en exceso. Cuando caen en exceso va a ser contraproducente. Hay que tener precaución. Y sobre todo, invitar a la gente a que eventualmente se haga una revisión. El aparato óseo es lo que nos mueve finalmente. Sí. Y si no le ponemos atención, pues no sabemos qué puede pasar después. Claro, desafortunadamente esta enfermedad es silenciosa durante los primeros estadios, podríamos decirlo así. Es una enfermedad que de manera natural, repito, no todos la van a padecer, pero sí un gran porcentaje de la población lo va a tener. Normalmente el cartílago articular dura sin daño de los 0 años de vida, o sea, desde que nazco, y empieza su proceso degenerativo después de los 45, 50 no años. me digas eso de veras, qué cosa. Sí, empieza un proceso degenerativo. Eso en una vida normal. Normal. Si a eso le metes estos factores de riesgo, Puede empeorar. puede empezar antes. Puede empezar antes. Y es una desgracia que alguien que tiene 30 años empiece con este proceso, claro. porque querrá decir, afortunadamente, a partir de que empieza, 45, 50 años promedio, no es un... No es un tajante. No, en medicina no hay nada escrito como en las matemáticas, pero sí, más o menos empieza ahí. Pero que empieza a dar guerra como 10 años después. Los primeros síntomas, 55, 60 años, se empieza a ver. ¿La atención en la primera etapa es decisiva? Es decisiva porque en esas fases se puede detener más rápido la enfermedad y hacemos que no avance, que no se vaya como una bola de nieve que va creciendo, para evitar que llegue el deterioro. Después de que pasamos a una etapa grado 2, repito, no es matemática, pero de una grado 2 a una grado 3, todavía tiene un margen de tiempo, no se lleva meses, son años todavía en que se empieza a desgastar y ya empieza a crear un síntoma más fuerte, 65, 62, 63, 65 años, y ya definitivamente cuando la enfermedad está establecida a un grado 4, ese sí duele y duele mucho. En serio. El paciente prefiere no levantarse y ahí está su invalidez. Es una invalidez aquí, Mental. más que en la rodilla o en la cadera. Pues Arturo, se nos ha terminado el tiempo, pero la verdad ha sido muy, muy interesante escuchar todas estas explicaciones alrededor de este padecimiento que es tan frecuente,
pero que no tiene cura, pero que sí podemos aplazar la mayor cantidad de tiempo posible. Digo, Así es. cuando ya uno va a llegar a los 80, pues a lo mejor también ya los movimientos son menos, ya a lo mejor no necesitas utilizar tanto la rodilla y qué bueno que esté en mejores condiciones. Pero si usted es joven y empieza a tener ya estos síntomas, no hay más que acudir al traumatólogo. Claro, sí, para detener la enfermedad. Y bueno, si puedo mencionar algo más, efectivamente, hasta este momento no hay cura, pero toda la ortopedia está enfocada, la investigación en ortopedia está enfocada para detener esta enfermedad, porque es una enfermedad... Sí, muy, muy común. Estamos para allá enfocados, bueno, yo no, pero sí los especialistas en esto, para tratar de detener el cartílago. Y la esperanza es que dentro de 8 o 10 años se logre la cura. Ahorita hay pruebas como injertos de cartílago, medicamentos que están tratando de detener la enfermedad, pero todavía no llegamos a ese punto. Muy bien, pues ahí está, más claro ni el agua. Arturo Flores, muchísimas gracias Para por servirles. venir. ¿Regresas otra vez para Con mucho platicar gusto. otros temas de estos? Están Con mucho súper gusto. interesantes. Claro que sí, encantado. Muy bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho a usted el favor de su atención y ya sabe, estos son 30 minutos y como siempre lo espero en la próxima.